Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a su clase número 5 de tu curso de emprendimiento, liderazgo y ventas. Soy Omar Murillo Laya de www.lucestelayomar.com y entonces empezamos con nuestro curso del día de hoy. Vamos a ver el tema, el liderazgo. Entramos a la parte del liderazgo como habilidad fundamental del emprendedor. Entonces alista papel y lápiz porque la información que viene es información de alto contenido de valor para que encuentres en el liderazgo la habilidad fundamental para que puedas emprender y desarrollar tu proyecto, tu negocio con el mayor de los éxitos, apalancándote fuertemente en habilidades como líder. Entonces empezamos definiendo qué es el liderazgo. Sencillo, es la capacidad de transformar la visión en realidad, ¿sí? El liderazgo es una habilidad que permite hacer tangible algo que primero está en la mente, está en una visión, en la visión de un líder. ¿Qué es un líder entonces? Recuerden que un líder es una persona que hace que los demás hagan lo que él quiere que hagan, pero que esas personas hacen eso, lo hacen felices, ¿de acuerdo? Hacen lo que el líder quiere que haga y lo hacen felices. Esa persona, es un referente en una sociedad, en un grupo de personas. Es una persona que encabeza o algún movimiento o un grupo o una institución y que se ha ganado el respeto, incluso la admiración de las otras personas. Por eso es que lo siguen, por eso es que lo apoyan en sus acciones y en sus decisiones. Es aquella persona capaz de influir en la vida de los demás. Pues hay que decir que hay líderes positivos y hay líderes negativos, ¿no es cierto? Aquí hablamos desde el punto de vista del emprendimiento, de pasar al siguiente nivel, de ser seres integrales, de tener el éxito, desde el punto de vista que impactemos a los demás de forma positiva. Entonces, esa es una definición de líder muy importante. Es la búsqueda y constante de un ser integral. Entonces, las personas y más aún los líderes deben ser personas que realmente tengan integridad. ¿Cuál es la integridad? Estos tres aspectos que nos definen como seres humanos, como personas. La parte espiritual, la parte física o la parte corporal y el componente mental. Lamentablemente en el mundo en el que vivimos ha quedado un poco relegado a la orilla, a la vera del camino, el componente espiritual. Nos hemos enfocado o la sociedad se ha enfocado mucho o el éxito lo mide mucho en aspectos más tangibles como lo corporal, lo físico y de pronto lo que traemos, lo que tenemos en nuestra mente y que se ve en el mundo tangible, en lo material. Pero para ser realmente integrales debe haber una concordancia, una unicidad dentro de nosotros en estos tres aspectos. No solamente la mente y el cuerpo, también el componente espiritual. Recuerda que espiritualidad es muy diferente a religiosidad. No importa tu creencia, tu credo, tu religión, no importa. La parte espiritual es la misma. Entonces todos los seres humanos debemos ser seres integrales. Si no hay integridad, pues el liderazgo falla y no seríamos líder, sino seguramente un pseudo líder o una copia no fidedigna de lo que es realmente el liderazgo y plasmado en un líder. La integridad debe ser una búsqueda constante en el líder. Continuando hablando sobre esa búsqueda constante en la parte de ser integrales, pues recordemos que debemos fortalecer y algo donde se ha fallado mucho es en ese componente espiritual. Entonces viene una nueva definición, la plenitud. Esa se empieza a encontrar cuando nos ocupamos de cultivar el espíritu. Entonces es importante leer sobre espiritualidad, tener una comunicación con ese ser supremo, llámalo Dios, llámalo naturaleza, llámalo el karma, llámalo como el nombre que tú tengas. Pero debemos tener esa comunicación, saber que hay algo más grande que nosotros, que hay cosas más importantes que el plano físico, que la información que tengamos en nuestra cabeza, la gran capacidad mental, la parte física, tangible, material. Hay algo más grande, algo que trasciende nuestras vidas y es ese componente espiritual. En todas las culturas del mundo, en toda la historia de la humanidad, siempre ha habido ese reconocimiento, ese componente espiritual, algo que supera todas las cosas materiales y cotidianas, algo que es eterno. Y nosotros somos parte, en nuestra esencia debe estar esa parte que hace parte del universo
y es el componente espiritual. Entonces, para realmente sentirnos plenos, felices, desarrollados, realmente ser integrales es más que cuerpo y más que mente. Es apalancarnos en la parte espiritual, el componente espiritual. Si quieres tener éxito en la vida, en tus proyectos, en tu emprendimiento, debes tener a Dios, a ese ser supremo, como la clave de tu éxito, como tu principal aliado. ¿De acuerdo? Él será la llave maestra que abrirá todas las puertas. Continuamos. Un buen liderazgo depende mucho de la personalidad del líder. Todas las clases de personalidades son susceptibles a generar un liderazgo. Recuerdo mucho cuando estaba en el bachillerato y pedían que alguien liderara alguna actividad, que fuera voluntario. Y recuerdo mucho que una docente, una profesora en aquella época decía, bueno, pero el líder no es el que hable más duro o la que hable más duro. Es la persona que realmente saque adelante la actividad. Entonces, claro, nosotros notábamos que habían muchachas compañeras que hablaban duro, tenían un tono de voz de pronto fuerte y algunas personas, de pronto siendo más auditivas, ahora lo entiendo así, correspondían a esa forma de liderazgo. Pero otros no gustaban de ese liderazgo y buscaban otro tipo de personalidad, otro tipo de compañero, de persona que lo liderara en esa actividad, o si tomaba la iniciativa, conseguía ese tipo de seguidores. Tiempo después lo vine a entender porque no se trataba de quién más duro hablara. Entonces las personas, todas tenemos ciertas características. También el potencial para ser líderes, claro que sí. Por ejemplo, la disposición de trabajar, la responsabilidad, la inteligencia, el juicio, la habilidad para adaptarse, la habilidad para comunicar, súper importante, ser decidido, carismático, etcétera, etcétera, etcétera. El liderazgo depende de muchas personalidades y todos seguimos a uno u otro líder e identificamos qué características tiene ese líder y tratamos de emularlas. Características personales del líder, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las características clave? Primero, se dividen en tres: competencias personales, competencias sociales y competencias cognitivas. Empecemos a hablar un poco de las competencias personales. Pues debe tener la seguridad, debe ser una persona con eficiencia y con carácter, entre otras más competencias personales. Ser seguro, ser eficiente y tener carácter. El segundo punto, las competencias sociales. Tiene que tener influencia sobre los demás, influenciación. Tiene que tener conciencia espiritual. Lo acabamos de hablar desde el punto de vista de la integridad como seres humanos y de la plenitud, ¿cierto? Conciencia espiritual. Entonces, para que pueda tener esa influencia en una sociedad, debe ser una persona carismática, dada a las demás personas, que conecte con las demás personas, que tenga empatía. Entonces, influencia, conciencia espiritual, el carisma y la empatía, muy importante. Y el punto número 3, competencias cognitivas, es decir, los saberes, los conocimientos, la capacidad que tenga de análisis, el desarrollo de la visión, etcétera. Entonces ya es un aspecto muy cognitivo, muy mental. Hay que tener conocimientos, claro está. Una persona no sigue a otra si no sabe para dónde va, si no tiene los conocimientos, si no sabe cómo hacer las cosas. Entonces, el conocimiento muy importante. La capacidad de racionalizar, de analizar, ¿cierto? Y ser visionario, ¿sí? Tener ese cuadro del futuro y poder pintarlo en la mente de las demás personas. Entonces, competencias personales, competencias sociales y competencias cognitivas. Siguiente, la capacidad de establecer metas y objetivos. Como el líder sabe para dónde va y los demás los están siguiendo, pues debe tener una meta clara a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Si no hay metas, pues no hay liderazgo y el líder que pretende ser líder pues no tiene quien lo siga si no traza metas, si no traza objetivos. Pero al tener esa meta, no importa en la escala del tiempo para cuando esté establecida esa meta, importante es tener un plan de acción. Es decir, cuál es la estrategia, cuál es el plan y cuáles son las tácticas que va a utilizar para alcanzar esas diferentes metas, esas metas inmediatas a largo plazo y a mediano plazo. Y ese plan de acción, un camino, ojalá, seguramente ya recorrido por ese líder, ¿sí? O que demuestre tener la confianza y la seguridad de que tiene esa información y el conocimiento lo puede adquirir y puede señalarle el camino a esas personas o ir juntos
cogidos de la mano y atravesar ese camino. Ese es el plan de acción. Ese es no dejar al aire, no improvisar el camino para llegar a esa meta, sino que esté escrito ese plan de acción. La meta algo fijo, algo en concreto, escrita en concreto, y el plan de acción en arena. Si algo no funciona, sencillo, lo cambias. Pero la meta ahí la debes tener, siempre corriendo por esa meta. Y el plan de acción lo vas adaptando, te vas adaptando a las circunstancias. Pero la meta tiene que estar ahí, el gran objetivo. Ser constante en la disciplina. Entonces ahí tenemos una imagen que lo dice todo. Todos tenemos en nuestra mente una idea del ballet o de las bailarinas o bailarines de ballet. Empiezan a muy temprana edad, se entrenan, tienen una dieta rigurosa, un peso que tienen que conservar, un estado físico, un estado mental, incluso espiritual, y el entrenamiento es arduo. Imagina que tienen que soportar su peso en la punta de sus dedos. Tú ves ahí el zapato se adapta a su pie, es como si fuera una media, no tiene una zona como dura que podamos decir, y es su propio peso y es la concentración y es la disciplina para poder hacer esos movimientos, esos giros, esos saltos, cantar, hacer dramatización, todo lo que se hace en una escena para el bailarín de ballet. Entonces, una fotografía de disciplina, de constancia, de dedicación, de pasión, de amor por lo que se hace, está reflejada en esa imagen. Una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces, ahí debemos ser personas disciplinadas y constantes si queremos ser líderes que trascendamos y que podamos ayudar a las personas que nos siguen. El ser visionario, qué importante es, como lo dije anteriormente, pintar ese cuadro en la mente de las demás personas. Poder nosotros, por medio de la visión, llevar a la tierra, en la tierra de nuestros sueños está en la habilidad que tengamos de compartir esa visión. ¿A través de qué? A través de la palabra. Saber nosotros vender esa idea, saber nosotros vender esa estrategia, ese sueño, esa visión. Entonces depende de nuestra palabra y de la coherencia que tengamos con la palabra, con nuestras acciones, poder transmitir esa visión y que las personas persigan esa visión y de la mano de su líder poder alcanzar esas metas, ejecutar ese plan de acción, alcanzar esas metas y alcanzar lo que todo el mundo busca en esta vida, que es más que el dinero, la riqueza, el reconocimiento y el tiempo, alcanzar la felicidad. Y esto ayuda mucho. Por eso se necesitan mucho los líderes, y los líderes son muy apreciados porque logran llevar a las personas a ese mundo de alcanzar los sueños. ¿De acuerdo? Pero no es solamente soñar, sino poner el trabajo, madrugar a desarrollar el plan de acción. El líder es responsable. Aquí tenemos la imagen. Él no inicia fuegos. Él hace todo lo posible por evitarlos, por apagarlos. Seguramente conocemos nosotros muchas personas que arman una tormenta en un vaso de agua, ¿sí? Dice uno, son unos incendiarios y tienen que llegar los bomberos a neutralizar la situación, a traer la paz a los hogares, a la empresa, al negocio, porque eso debe hacer el líder, actuar con responsabilidad. Todas las personas están muy atentas a lo que el líder hable, a lo que el líder haga, a la respuesta, a la actitud que presente un líder. Entonces la responsabilidad que tenemos como líder es mucha. ¿Y desde cuándo empezamos a ser líder? Desde que tengamos una persona que nos esté siguiendo, ya somos responsables de esa persona. Somos líderes y empezamos a liderar esa primera persona. Recuerda que los más grandes edificios, los más grandes rascacielos empezaron con algo pequeñito, con una puntilla. Entonces el camino de 1000 millas empieza con el primer paso. Y eres líder desde el momento en que tengas la primera persona en tu equipo personal, tu primer líder emergente, tu primera persona en el equipo personal si desarrollas un negocio como el que nosotros desarrollamos. Entonces es importante que estés en este entrenamiento, en esta capacitación y desarrolles este aspecto de la responsabilidad, que es mucha la que tenemos cuando somos líderes. Ser una persona tolerante, el líder es tolerante, trabajamos con personas. Si son nuestros empleados, si son nuestros socios, si son personas que nos siguen en alguno de los aspectos de la vida en donde estemos liderando, debemos entender que las diferencias es lo que enriquece la vida, es lo que enriquece el desarrollo y el progreso de la civilización. Entonces nosotros debemos entender que hay diferencias entre todos nosotros, pero que en el fondo todos somos iguales. Entonces debemos ser
tolerantes con el prójimo, no solamente en aspectos laborales y de negocios, en nuestro hogar, ¿de acuerdo? Ser tolerantes con esas personas que son de nuestra sangre, de nuestra familia, y con las personas que somos socios, somos compañeros de trabajo, o simplemente con el transeúnte, con la persona que podemos tener en contacto y que podemos de alguna manera influir. Entonces ser tolerantes con ellos, porque lo que enriquece este mundo es que todos somos, la sabiduría universal está regada en todos los seres humanos. Cada uno tenemos una pequeña gotica de la sabiduría que hace parte de nuestro universo. Entonces cada persona es muy valiosa en sí misma, en su esencia, y debemos aceptar que en el fondo todos somos iguales, pero vemos mucho las diferencias. Entonces hay que ser tolerantes con el prójimo, aceptar las diferencias y construir un mundo mejor a partir de la tolerancia. Aspecto súper importante: tener capacitación constante, tener mejora continua constante. ¿Cuánto líder hay que habla mucho de un libro que leyó, o 2 libros, o 3 libros, y lo leyó hace 2, 3 años, o hace más tiempo, o hace meses no lee, o peor aún, no lee desde la última vez que tuvo que presentar un examen en su universidad, o si estudió en el colegio y se desentendió de la lectura, se desentiende de los entrenamientos, de seminarios, de capacitaciones, de conferencias? Entonces, si no estás constantemente capacitándote, te vas quedando atrás. Recuerda que un aspecto es el aspecto cognitivo, el aspecto de conocimientos, ¿sí? Poder emitir juicios razonables, poder tener el conocimiento y el criterio. Entonces, si no eres una persona que te estás capacitando, que estás alimentándote, que analizas, que vas haciendo mejoras, y eso se ve reflejado en los resultados, y si los resultados son buenos, no eres complaciente y continúas avanzando en ese método. Sigues analizando cómo se puede mejorar, sigues innovando, te vuelves casi que paranoico. Bueno, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo que está funcionando? ¿Cómo llego al primer lugar? ¿Cómo llego a la cima? O si estoy allá, ¿cómo lo conservo? Mejora, nuevos resultados. Si los resultados son negativos, más aún hay que trabajar más duro, elaborar mejores análisis e implementar cambios, ir mejorando, y los resultados seguramente van a ser mejores si fueron negativos en una primera instancia. Y es un ciclo constante. La capacitación, la educación, la autoformación debe ir desde la cuna hasta la tumba, ¿sí? No es que cuánto dura la capacitación, 15 días, 20 días, cuántas horas son, y me dedico a vender y llego a los niveles y me hago millonario. Eso no funciona. La realidad es que tienes que educarte de por vida, porque los resultados que tienes o los resultados que tenemos depende de la información que tuvimos anteriormente. Entonces, si en este punto no tienes el éxito, el reconocimiento, el tiempo y el dinero que has querido, no has alcanzado tus sueños, es porque la información que tenías seguramente había déficit en ese análisis, en esa mejora, en ese entrenamiento, y por lo tanto los resultados no han sido satisfactorios. ¿Qué se necesita? Capacitación constante, capacitación constante. Abraza los libros, que son muy poderosos, los entrenamientos, las conferencias, los seminarios, las convenciones, la mentoría, todo lo que te pueda ayudar y todo en lo que te puedas apalancar para que tengas esa mejora continua. Esos resultados, analizarlos, no ser complaciente, ir innovando, mejorar resultados, análisis, y continúa ese ciclo hasta el último día que respires en este mundo. La inteligencia emocional. Muchas personas no alcanzan el éxito por carencia de esta inteligencia emocional. Las emociones son más fuertes que las razones. 24 veces es más fuerte una emoción que un argumento razonable. Entonces es muy poderosa la inteligencia emocional. Tenemos que aprender a comprender las emociones, tener conciencia de ellas. Tenemos que aprender a utilizar las emociones, porque debemos ser estratégicos. Y si generamos las emociones adecuadas, podemos obtener resultados que nos benefician para nuestro liderazgo. Tenemos que hacer una gestión de las emociones, porque las sentimos. Es algo que no tomamos la decisión de sentirlas o no sentirlas. Es más poderoso que algún argumento razonable. Las sentimos. ¿Qué debemos hacer? Saberlas gestionar, saberlas manejar, saberlas administrar, si cabe esa definición. Y esta otra, percibir las emociones. Nosotros las percibimos, es una vibra, es una energía, y percibimos las emociones. No necesitamos que la persona lo exprese en palabras, con una mirada. Eso se siente a través de las personas. Entonces debemos estar muy atentos en el manejo de la inteligencia emocional, comprenderlas porque están,
utilizarlas porque debemos utilizarlas para beneficio de las personas y de nosotros, darle manejo a esas emociones y lo que de pronto todos hacemos y es más fácil, las podemos percibir esas emociones, ¿de acuerdo? Cuando son sinceras, cuando están ahí y nosotros intuitivamente reaccionamos a ellas o sabemos, somos conscientes de que percibimos esas emociones en nuestro entorno. Entonces, la inteligencia emocional, clave, más poderoso que la inteligencia racional. Ser un líder carismático, un líder dado a la gente, un líder que le guste a la gente. El liderazgo necesariamente es tener personas que te sigan. Y si tú careces de carisma, pues ese liderazgo puede estar seguramente solo en tu mente. Seguramente eres un jefe. Seguramente las personas te siguen porque te tienen que seguir. Pero si realmente fuera porque fuera de corazón, porque les nace, porque lo hacen con gusto, es porque tú tienes carisma. Recuerda que es muy diferente ser líder a ser jefe, ¿no? En un lado tienen que hacer las cosas, ¿sí? Están gobernados por el miedo, ¿sí? Es otro modelo. En el liderazgo no, las personas lo hacen, te siguen y lo hacen felices, porque tú estás compartiendo un ideal al cual les estás ayudando a ellos a llegar a ese ideal, ¿de acuerdo? Entonces es muy poderoso ser carismático. La capacidad a la hora de resolver conflictos, tenemos que manejar la neutralidad en este aspecto. Tú sabes que hay personas que no son tan tolerantes como otras y de pronto son irresponsables, son los que inician ese fuego, esa chispa y de pronto la hierba ya está seca y lista para que se forme un incendio. El líder debe tener esa capacidad de resolver conflictos, de ver las cosas de manera objetiva, nunca parcializarse, nunca ser subjetivo, sino tener esa claridad mental y tener esa posición neutral para poder resolver los conflictos que son inherentes a los grupos de personas. ¿De acuerdo? Desde la historia de la humanidad, desde que empezamos a vivir en villas y dejamos de ser cazadores recolectores, estamos viviendo rodeados de más personas y desde ahí empezaron los problemas. Entonces han emergido en toda la historia de la humanidad los líderes que resuelven esos conflictos y por eso les decía hace un momento que el mundo necesita urgentemente, nuestro país necesita urgentemente, Latinoamérica necesita urgentemente líderes como tú que estás viendo esta información, estás teniendo conciencia, estás capacitando y por eso te felicito por estar acá. Porque si estás acá es porque eres de las personas que está buscando algo y eso nos da mucho gusto, nos da mucho orgullo. Continuamos. El líder debe tener una comunicación fluida. Ese mundo de los sueños, ese mundo donde va a alcanzar sus grandes objetivos, debemos pintarlo en la mente de los demás. Entonces, una habilidad clave, determinante, es mejorar la capacidad de comunicarnos fluidamente. Y recuerda que nos comunicamos no solamente con las palabras, también el lenguaje no verbal, que es más poderoso incluso que las palabras. Entonces, no dejemos las cosas al azar. Debemos capacitarnos, debemos aprovechar la oportunidad siempre que nos podamos dirigir a un público, en la oratoria, en emitir nuestras opiniones, nuestros conceptos, pero debemos ser muy responsables y debemos estar en mejora continua, en mejorar, capacitarnos, evaluar los resultados, hacer el análisis, continuar capacitándonos, una mejora continua. El leer libros, el estar capacitándonos desde la cuna hasta la tumba, nos ayuda, nos da las ideas y nos da el vocabulario necesario para que nuestra comunicación sea fluida. Quien sabe comunicar tiene un gran porcentaje de habilidades de liderazgo desarrolladas. Entonces debemos comunicar nuestros objetivos, nuestra meta, nuestro plan de acción. Pero lo más importante, esa visión del futuro a la cual esas personas también quieren llegar y tú eres la persona indicada para que lleguen a ese mundo de sus sueños. El líder también tiene que conocer sus fortalezas y sus debilidades. En clases anteriores vimos el cuadro DOFA o FODA, de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Entonces, un líder debe ser consciente de qué fortalezas tiene y qué debilidades tiene, porque todos tenemos debilidades y todos tenemos fortalezas. ¿Cuál es el ideal? Convertir las debilidades en fortalezas. Pero bueno, si esto no se presenta o se queda como un ideal muy sencillo, ¿en qué parte te debes apalancar? ¿En qué parte te debes enfocar? No tengas duda, debes enfocarte en tus fortalezas y te aseguro que esas fortalezas con las que ya tienes en este punto
van a hacer la diferencia y te vas a apoyar en ellas y van a ser el cimiento para que alcances el gran éxito que tienes. Y son aspectos internos, las debilidades y fortalezas son aspectos internos, o sea, depende de ti mejorar, fortalecer esas debilidades y robustecer más esas fortalezas. Pero lo primero, tener conciencia, hacer ese inventario de fortalezas y cuáles son esas debilidades en las cuales tienes que trabajar. Recuerda que en ese análisis FODA pues también hay aspectos externos, ¿no? Que son las amenazas, porque amenazas siempre hay, el mundo no es perfecto, pero son más las oportunidades, ¿de acuerdo? Entonces, importante reconocer tus fortalezas y tus debilidades. Y algo muy importante en un líder, tener iniciativa. Y en esta parte quiero colocar un ejemplo que alguna vez vi en un programa de televisión que aporta mucho a nivel del cerebro y la mente humana. Colocaban un ejercicio con 100 personas y tenían que, de esas 100 personas estaban colocadas en una línea, como lo ves en este dibujo, en este esquema, y tenían que hacer alguna actividad en una mesa con algunos objetos, según recuerdo. ¿Y qué pasa con las 100 personas ahí sobre alineadas? Pues unas se miran unas a otras y de pronto rápidamente ninguna toma la iniciativa. Pero ¿qué sucede? No falta el que toma la iniciativa, la persona que no se siente a esperar a ver qué más lo hacen, porque si todos se pueden esperar quién da ese primer paso, de pronto ninguno se mueve. No falta el que toma la iniciativa, va primero ese. Después fue otro, van dos, ¿cierto? Después fueron otros dos, después se anexó otro. Después de que 5 personas, de cada 100, ¿no? Después de que 5 personas tomen la iniciativa, eso hace que todo el grupo que inicialmente era de 100 y ya se han ido 5, todos los demás 100 se fueron a hacer esas actividades en las otras mesas que estaban dispuestas, porque estaban dispuestas para que todos fueran a hacer la actividad. Entonces, después de que un 5% tome la iniciativa, casi que los demás, si están en el mismo contexto, casi que los demás también reaccionan positivamente. Entonces, un líder no es de los que se sienta a esperar a que los demás arranquen, ¿sí? Él se encarga, si le toca solo, el líder se encarga de hacerlo todo. Por ejemplo, él se encarga de, si toca vender, él se encarga de las ventas. Si toca reclutar, auspiciar, patrocinar, él se encarga de hacer eso. Si tiene que hacer una experiencia de marca y no hay más quien lo haga, él es el que lo hace. Es el primero que está en los seminarios, en las conferencias, en las convenciones. Es el que se está leyendo el último libro de crecimiento personal, de emprendimiento, de liderazgo. Son las personas que van, que hacen que las cosas sucedan. No esperan que haya un milagro, ¿sí? O que sea cuestión de suerte. Saben que el destino, saben que el futuro lo pueden construir ellos mismos. Son de las personas que no simplemente les dicen a los demás que hagan las cosas, sino que las hacen, porque ellos saben y entienden que las personas van a hacer caso de lo que veas que tú haces, no solamente de lo que tú le digas que debes hacer, porque puedes ser muy líder y que las personas te sigan, pero si solamente hablas de las cosas, dices de hacer las cosas, pues ese liderazgo es cuestionable. Las personas seguramente no se van a mover. Pero si tú realmente pones el ejemplo, haces las cosas, le señalas el camino porque lo has recorrido, pues créeme que las personas te van a seguir y van a hacer las cosas que deben hacer para su beneficio propio. Entonces, tener iniciativa. No que porque soy líder digo y las personas hacen, no. Tú ya demostraste qué es lo que se debe hacer, que el plan de acción hay que ejecutarlo paso a paso, que tienes establecidas las tácticas, que esas tácticas responden a la estrategia y tienes esa meta, ese objetivo, ese sueño y vas paso a paso. Entonces el líder debe tener iniciativa. Recuerda que si ya tienes una persona, ya eres líder. Esta clase ha sido dedicada a tu éxito porque tu éxito es nuestro éxito. Recuerda que esta conferencia, esta clase número 5, Omar Murillo Laya es mi nombre, de www.luzestelayomar.com. No olvides contactarnos en nuestra sindicancia social por Skype, por Facebook, por Twitter y nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Luz Estela y Omar. Ahí también te entregamos nuestro WhatsApp para si quieres contactarnos. Realmente ha sido un gusto estar contigo en esta espectacular ocasión. Que la información te haya sido de mucho valor, de mucha ayuda. Atención, recuerda, mañana continuamos con las clases de nuestro curso de emprendimiento, liderazgo y ventas. Mañana viene el día número 6, no te lo pierdas. Con esto me despido, nos vemos mañana. Éxitos.